Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Preactoral, este podcast en donde nos ocupamos de cuestiones que le suceden a actores, actrices, a artistas en general, previo a salir a escena. En el día de hoy voy a hacer una propuesta diferente. Quiero compartirles un libro que leí, muy interesante, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, el cual, como verán, hice un montón de apuntes del mismo y compartirles algunos de estos apuntes porque creo que es un libro en el cual trata de ayudarnos a mejorar en lo que son las relaciones humanas, algo que es sumamente complejo, y me gustaría empezar con una de las anotaciones que hice del libro, que me parece fascinante, para empezar a entender de qué va un poco el libro. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. En muchos de estos capítulos del libro, que está dividido como en 4 partes, habla de cómo tratar al prójimo. Usa esta palabra que a mi manera de entender está demasiado vinculada con la religión, entonces yo prefiero dejarla de lado y empezar a hablar de cómo tratar a otra persona. Ni siquiera creo que sería la palabra correcta tratar, sino cómo relacionarse. Y una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que trata de puntualizar en no criticar, algo que se nos vuelve muy fácil. Yo creo que hay dos cosas que nos pasan a las personas que se vuelven sumamente y nos quedan muy a mano, que son criticar y excusarnos. Si podemos trabajar estas dos cosas como personas, dejar de excusarnos y dejar de criticar, yo creo que el camino hacia nuestros propósitos van a ser mucho más llanos, mucho más accesibles. Y entendiendo esto que estamos hablando, cuenta diferentes historias, y una de las historias que cuenta es del piloto de aviones Bob Hoover, quien era un piloto que hacía piruetas en el aire, y en una de esas piruetas le falló el motor del avión, estuvo peligro de muerte tanto él como las demás personas que iban con él en el avión, y cuando vuelve el avión a la pista de aterrizaje, se da cuenta que había sido un error, que uno de los mecánicos no había revisado en el avión, y cuando se encuentra con este mecánico, en lugar de agredirlo, de gritarle y demás, entendió algo sumamente interesante, es que lo motivó a decirle que por este error que había sucedido, él entendía que ese mecánico no iba a volver a cometer el mismo error, por lo tanto le dejaba otra vez el avión en sus manos. Entendió que ese comportamiento necesitaba de una motivación para entender y tratar de superarse. Para hacer este tipo de cosas se necesita un carácter inmenso y en algún punto poder perdonar este error que a este piloto casi le cuesta la vida, y a su vez darle una nueva oportunidad a esta persona, lo cual me parece que es muy interesante. Otro de los puntos que toca es, en esta manera de relacionarnos con las personas, es que a todos nos gusta que nos feliciten. El deseo humano de ser importante. Frases simples como gracias y lo siento son muy importantes. Y otra cosa que resalta con respecto a esto es que no hay que hacer halagos falsos. Que todo lo que hagamos, que todos los halagos o todas las cosas en las que nos vinculemos con otra persona sean cargadas de una honestidad brutal. A todas las personas les gustan que le digan cosas lindas, a todas las personas les gustan que los alienten, a todas las personas, cualquier ser humano en la tierra quiere progresar, por más que a algunos a veces nos cueste y vayamos en piloto automático, la mayoría de las personas quieren progresar, quieren ser cada vez mejores. Y entonces, cuando uno consigue un logro, por más pequeño que sea, si vos tenés la oportunidad de, ante ese logro, felicitar a esa persona, seguramente la vas a encumbrar en algún punto. Y esto es un poco lo que habla el libro. Después también habla de la mentalidad correcta, concentrarse siempre en los puntos buenos. Siempre hay algo que aprender. Nosotros en el laboratorio de actuación
entendemos que esto es un laboratorio, que la vida es un laboratorio, pero de hecho por eso le pusimos el laboratorio de actuación a nuestro espacio, básicamente porque aprendemos del error. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender y siempre tenemos que estar con hambre de aprender, porque es la única manera de crecer y empezar a entender que no hay techo, porque el conocimiento no ocupa espacio. Tratar como tenés que tratar a los demás, este es un clásico, pero que nos cuesta mucho a veces ponerlos en práctica, que es tratar a los demás como te gustaría que te traten, tener un impacto positivo en las personas. Es muy interesante entender que las personas que más recordamos son o las que tienen un impacto negativo sobre nosotros o las que tienen un impacto positivo. Yo podría decir que normalmente tendemos a querer acordarnos, consciente o inconscientemente, de las personas que tienen un impacto negativo. Pero tendríamos que tratar, en ese caso, nosotros de ejercer un impacto positivo sobre otras personas, con todas estas cosas que nos va diciendo en el libro. Después, todos queremos lo que queremos. Toda persona se ocupa por lo que esa persona quiere. Que cuando estés tratando con otra persona, cuando estés en una negociación, entiendas qué puede sacar la otra persona de esto. Siempre mostrá a las personas que las estás queriendo ayudar, de verdad, honestamente, no por un interés. Porque en algún punto todo lo que damos, si es dado con honestidad, inevitablemente va a volver. Tenemos que interesarnos por las personas. A veces estamos tan preocupados por nuestros propios asuntos que nos cuesta mucho interesarnos por las otras personas. Y yo dije preocupado, pero una de las cosas que considero que hay que tratar de hacer y cambiarnos en esta preocupación que solemos tener es ocuparnos, tanto lo que podamos de las otras personas, de cómo están, sino tanto de ocuparnos también de nosotros y nuestras cosas. En esto de interesarse por las demás personas, habla de saber los antecedentes, los objetivos, compartirle alguna solución a los problemas que tengan, tratar de aconsejarlos en lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda. Y después cuenta una historia de alguien de Wall Street que un día trató de probar un cambio en su vida y era una persona muy malhumorada que trató de empezar a sonreír todo el tiempo. Y entonces desde que se levantó empezó a sonreírse al espejo, a decirse cosas bonitas. Y esta historia de este empleado de Wall Street empezó a darse cuenta que le sonreía tanto a su esposa cuando le preparaba el desayuno, que sonreía a sus compañeros de trabajo cuando iba, y todo este tipo de cosas empezaron a crear este impacto positivo que decíamos previamente. Era una persona que le sonreía a todo el mundo. Las quejas son las cosas más fáciles que nos van a quedar a mano, pero esta persona, al cambiar esa actitud, se volvió más rica y más feliz. Una risa, una sonrisa, puede recorrer un largo camino, es lo que dice Dale Carnegie. Otra cosa clave con respecto a las cosas que fui sacando de este libro es la importancia del nombre de las personas. Para una persona su nombre es lo más importante. Si te pones a pensar, hay bancos que tienen nombres, hay calles que tienen nombres, hay ciudades que tienen nombres de personas. Por eso imagínense la importancia que tienen los nombres de las personas. Tratemos nunca de no olvidarnos los nombres de las personas. Sé que, como decía previamente, tenemos un montón de cosas, estamos transitados por un montón de cosas, cruzados por estas preocupaciones, por diferentes problemas, pero cuando estamos en una relación con una persona es importante tratar de saber el nombre de la misma y si no te lo dice o te lo dice y vos no te lo recordás, tratar de volver a repetirlo cuando te lo dice, tratar de que te ayude a deletrearlo para que ese nombre te quede a vos bien guardado. Porque es una de las cosas más importantes que tienen las personas. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente. Normalmente cuando estamos escuchando a una persona estamos pensando todo el tiempo en querer interrumpirla, en querer dar nuestra opinión, pero escuchar es una de las acciones más difíciles que tenemos como seres humanos y es una de las cosas que habla este libro. Siempre es interesante escuchar a las otras personas porque eso te va a dar muchísima información de cuáles son sus intereses, cuáles son los objetivos de esas personas y en cómo vos vas a poder ayudar a esas personas si las escuchás.
Por sobre todas las cosas, algo que levanta en letras bien grandes es evitar todo tipo de discusiones. Porque en una discusión, si perdés el argumento, y si ganás, la otra persona se va a resentir con vos. Entonces, cada vez que tengas una discusión, tomá la decisión de alejarte de la misma. Evitá las disputas. Desconfía de la primera respuesta que se te viene a la mente. Algo que particularmente yo quiero hacer es no responder siempre de una. Siempre darme el beneficio de esperarlo, de pensarlo, de respirarlo, de consultarlo con la almohada. Es algo que para las personas nos suele ser muy difícil, visto que hoy tenemos una comunicación a veces media automática, tanto cuando estamos presencialmente con alguien como cuando estamos hablando por alguno de una red social, por WhatsApp o por alguno de estos medios. Evita responder lo primero que se te viene a la cabeza. Date un tiempo de las respiraciones que necesites, de reflexionarlo con la almohada, para que de esta manera puedas llegar a la conclusión, a la reflexión que sirva a esto que tenés que decir. Porque si te dejás guiar por el temperamento, puede ser que esta disputa escale y sea un gran problema. Siempre comenzar de una manera amigable. La gente no quiere cambiar de opinión. Esto es una gran verdad. Mostrar respeto por las opiniones de las otras personas y nunca le digas a la persona que está equivocado. Formamos creencias descuidadamente, porque cuando vos le decís a una persona que está equivocado, le estás diciendo que sos más inteligente que ella. Entonces tenés que tener mucho cuidado con las cosas que le decimos a las otras personas. Si te equivocás, asumilo automáticamente. El autor acá cuenta una historia que él salía con su perro Rex a pasear por el parque y en ese parque había una obligación de ponerle bozal al perro y llevarlo con correa. Y él, como sabía que su perro no era peligroso, lo soltaba y no le ponía bozal. Y en estos paseos se encuentra un policía el cual le advirtió que si esto volvía a pasar iban a tener sus consecuencias. Ni bien el policía se fue, el autor sigue caminando con su perro, en este momento con el bozal y con la correa, pero como vio que su perro estaba inquieto, le sacó el bozal y soltó la correa. Nuevamente, el policía los volvió a encontrar y lo primero que hizo Dale Carnegie fue pedirle perdón automáticamente. Cuando le pidió perdón automáticamente, el policía empezó a mostrarse mucho más generoso y empezó a decirle que, bueno, puede ser que este perro no haga nada, te pido por favor que lo lleves con correa y que le pongas bozal. Lo interesante a entender de esta historia que cuenta es que tenés que hacerte cargo de los momentos en los cuales vos cometés un error y exponerlo automáticamente. Nunca está de más decir sinceramente, perdón, me equivoqué. Dejá que la otra persona hable mucho. Siempre alentá a las personas a expresar sus ideas. Algo que contaba es que, por ejemplo, si tenemos este vaso de una persona que está diciendo un montón de cosas, siempre tenemos que dejarla hablar, porque si en algún punto no la dejamos hablar y la vamos interrumpiendo, el vaso se vacía y se vuelve a llenar, se vacía y se vuelve a llenar. Una vez que la persona está satisfecha y dijo todo lo que tiene que decir, ahí puede ser que le compartas tu opinión, ahí puede ser que en base a lo que escuches puedas tratar de ayudarla a solucionar este problema. Sobre esto también dice que intentemos ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Considera ideas y sentimientos de la otra persona son tan importantes como los tuyos. Te ayuda a descubrir los intereses de otra persona y aprende a cambiar la perspectiva. Sé comprensivo con las ideas y deseos de estas otras personas. Qué difícil es esto de poder cambiar la perspectiva en cuanto a lo que estamos hablando con alguien o en lo que estamos en una argumentación, si es una discusión, ¿no? Qué difícil es, pero que a su vez qué necesario, porque ¿quién te dijo que vos no podés estar equivocado? Claramente que siempre existe un gran porcentaje de que estemos equivocados, entonces está bueno tratar de entender, de ver este otro punto de vista, de cambiar la perspectiva y tratar de entender los sentimientos. No estamos hablando de compartirlos, sino de entenderlos. Yo no puedo meterme en los sentimientos de otra persona, porque como decíamos, somos personas sentimentales por mucha lógica que le querramos poner a las cosas, pero sí está bueno tomar la distancia necesaria y tratar de entender y cambiar esta perspectiva. La gente siempre tiene hambre de simpatía. Comienza con preguntas que a la otra persona la ayuden a decir un sí. No comiences en las áreas que difieren.
Haz que la persona diga que sí. Guíala a tu conclusión a través de preguntas lógicas. Hace preguntas difíciles con respuestas poco claras. Deja que la otra persona sienta que la idea es suya. A la gente le interesan más las ideas propias que la de la otra persona. Siempre nos interesan mucho más las ideas propias que la otra persona. Pero tenemos que ser un experto mundial en esto, en tratar de entender las ideas de la otra persona, aunque por ahí no las comportamos. Porque puede suceder que si estás en una discusión con alguien, esa persona, en lugar de ser un oponente, puedes tratar de transformarlo en un mentor. ¿De qué manera? Tratando de entender su idea, viendo en qué puntos podemos tener en común en lo que nos esté enfrentando. Y decir una verdad no es suficiente. Cuenta la historia en el libro de un cajero que le decía a su jefe que por cómo estaban organizados algunos precios perdían un montón de centavos en cada venta. Y para ilustrar esta idea empezó a tirar centavos al suelo. De esta manera, ante esta ilustración y algo tan concreto, al dueño del supermercado le quedó mucho más claro la pérdida de plata que estaban teniendo. También se recuerda que Steve Jobs, cuando presentó el iPod, lo presentó como 1000 canciones en su bolsillo. Miren qué claro que fue Steve Jobs para vender esta idea. Y cuando crees que haya diferencias entre las personas, organiza un desafío, organiza una competencia. El deseo de dominar y sobresalir siempre entre las personas está. A su vez, ayuda a las personas con pequeños elogios. Aprecio sincero. Cada pequeño elogio que les hace a una persona es como un 1% que le estás ayudando a mejorar. Pequeños elogios. Siempre trata de enfocarte en lo bueno. ¿Qué es lo bueno que hizo esta persona? Bueno, esto hiciste. Esto otro se puede mejorar, lo venís haciendo muy bien, pero seguramente vas a mejorarlo cada vez más. Si una tarea se desliza, hacela vos y que te vean hacerla. Esto es un interesante ejemplo para quienes tienen un emprendimiento donde tienen otros empleados, que cuando a veces hay algo que alguien no está pudiendo hacer, uno lo puede hacer para servirle de ejemplo a esta persona que tenía que hacerlo. Todos somos humanos y cometemos errores. Siempre, en lugar de dar órdenes, otra de las recomendaciones que da el autor es hacer preguntas que ayuden a darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Hacer preguntas les permite a las personas llegar a sus propias conclusiones. En lugar de seguir las órdenes de las personas, al hacerse preguntas pueden llegar a cumplir sus propias órdenes. Deja que la persona siempre guarde su dignidad. Si eliminas el orgullo, una persona se va a resentir. Cuando una empleada comete un error, el gerente le agradece su trabajo, dice que hizo todo lo posible, elogia cada pequeña mejora. Felicitaciones tienen que ser específicas. Darle a la persona la buena reputación que merece a su altura. Siempre es muy importante esto de los pequeños elogios, porque ayudando a las demás personas, haciéndolas felices, compartiendo el valor que vos puedas brindarles. Si sos una persona que brinda valor, inevitablemente vas a ser recompensado. Está bueno esto, entender que yo en este caso leo un libro que me parte la cabeza, que me lleva a hacer un montón de anotaciones que me parecen sumamente interesantes y trato de compartirles el valor que me generó este libro. No estoy diciendo de esta manera que no lean este libro, porque todos creo que lo tendrían que leer, tendrían que comprarlo en físico, tenerlo en su biblioteca y volver a consultarlo cada vez, porque con personas nos vamos a relacionar todo el tiempo de nuestra vida. Entonces me parece interesante que es un material de estudio que te ayude a vos a mejorar. Y en este caso, como lo que les estoy compartiendo, es ofrecerles este valor que yo incorporé leyendo este libro. Así que de este valor les pido que ustedes también me den una mano y se puedan suscribir al canal, y si les gustó este video le pongan me gusta. Y cualquier comentario que tengan sobre este pequeño recorrido que hicimos sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, lo pueden dejar abajo, que siempre los voy a leer y nos sirve un montón. Así que bueno, muchísimas gracias por este nuevo episodio especial de Preactoral. Nos vemos muy pronto. Chao.